Listo, ya estamos en Facebook. Buenas tardes, muchas gracias por estar presentes el día de hoy en la 25ª transmisión del Ficocafé Virtual, el cual es un espacio destinado a la divulgación del conocimiento de las algas, organizado por la Red de Jóvenes Ficólogos Mexicanos, con el apoyo de la Sociedad Mexicana de Ficología. Mi nombre es Gabriela Hernández y estaré esta ocasión acompañándolos como moderadora. Mis compañeros que también están haciendo posible esta transmisión son Frida, Mariana y Adrián, además de áreas como divulgación y redes sociales de la red. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen en vivo por las plataformas oficiales de la red y a los que se encuentran dentro de la sesión de Zoom. El día de hoy contaremos con la participación de dos ponentes, el doctor Sergio Díaz Martínez y la bióloga Diana Karen Meneses Mejía, a quienes agradecemos su participación y apoyo a esta iniciativa. A continuación, daré lectura a la semblanza del doctor Sergio Díaz Martínez. En 2008, obtuvo el grado de biólogo en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2011, en el posgrado de Ciencias Biológicas, se graduó de maestro en ciencias de la misma casa de estudios y en 2019 se doctoró en biología marina en la Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda. Sus áreas de interés son la taxonomía sistemática y genética de poblaciones de algas marinas y dulceacuícolas, así como el mantenimiento y actualización de colecciones científicas de algas marinas. También posee conocimientos en el manejo y construcción de bases de datos sobre diversidad y elaboración de catálogos taxonómicos digitales. Experiencia adquirida en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, durante los años 2011 a 2015. Recientemente, a la construcción e integración de la base de metadatos CIMAR. Ha sido autor y coautor de publicaciones científicas a nivel nacional e internacional. Es responsable y colaborador en proyectos de investigación dentro de la UNAM, así como también director y jurado de tesis. Actualmente se enfoca en el estudio de algas dentro de órdenes dictiotales y briopsiales. Es profesor asociado C de tiempo completo en la FE Zaragoza. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Doctor Sergio Díaz, paso a darle la palabra. Muy bien, muchas gracias. Ya se escucha bastante bien, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta presentación y bueno, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes compartiendo pues nuestros trabajos, ¿no? Y divulgando el conocimiento que hemos generado, ¿no? Sobre nuestra psicología, ¿no? Muy bien, si no hay ningún problema, me gustaría ya empezar con la presentación. Listo, ya se ve, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Pues bien, muy bien, para el título de la plática de hoy es sobre básicamente los aportes al conocimiento de las dictiotales del Golfo de México y Mar Caribe, ¿no? Trabajo que hemos realizado aquí en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Muy bien, ahí está. Pues bueno, las dictiotales son algas pardas, ¿no? Y como algas pardas vamos a encontrarlas dentro del filo Macrophyta, específicamente dentro de la clase Pheophyce. Van a tener una pared de celulosa, van a tener ácido algínico del cual se obtienen varios productos como el alginato, ¿no? Muy usado, por ejemplo, para generar por los odontólogos, ¿no? Para generar las prótesis o los moldes dentales, ¿no? También se usa mucho en la industria, también para, como es un compuesto gelificante, se ocupa mucho en la industria, ¿no? Vamos a saber que las algas pardas tienen un plasto de origen secundario. Ahorita lo voy a mencionar un poquito más fuerte adelante. Pero bueno, quedemos con esa idea, ¿no? Su plasto, entonces, es también un plasto discoide, ¿no? Que contiene clorofila A, clorofila C1 y clorofila C2, ¿no? Y el material de reserva que tienen, a diferencia de las algas verdes, que tienen almidón, en este caso lo conoceremos como laminarina. ¿Dónde podemos ubicar a las algas pardas desde el punto de vista filogenético, ¿no? A la izquierda, por ejemplo, tenemos la ruta evolutiva, una ruta evolutiva propuesta por Koenig en 2013,
sobre, bueno, diversos grupos de organismos, ¿no? Las algas verdes las podemos ubicar aquí, ¿no? En un linaje que comparte junto con las algas rojas, y las leucofitas, un linaje que es muy pequeñito, ¿no? A todos este grupo lo conoceremos como organismos de plástido primario, ¿no? De un linaje de las algas verdes vamos a ver que parten las plantas, ¿no? Pero esa es otra ruta evolutiva. Y lo curioso con las algas pardas es que provienen, como les mencionaba, de un origen distinto. Las algas pardas se están cercanas a este clado, ¿no? Un clado que vamos a conocer como Stremanopiles, ¿no? Que comparte con otros organismos, que son los alveolados y los Rhizaria. Para que se den una idea de qué hay por este lado del árbol, pues hay diatomeas, hay crisofitas, ¿no? Aquí, por ejemplo, un grupo hermano de estos, de este grupo que todos son fotosintéticos, tenemos a los homicetos, ¿no? A hongos que ya son organismos fungoides, ¿no? Que no son hongos realmente, pero bueno, por sus características se agrupaban dentro de los hongos en una clasificación muy tradicional, ¿no? Es como podemos ver, realmente forman linajes o grupos completamente distintos. Lo interesante de las algas pardas es que forman organismos multicelulares fotosintéticos, ¿no? Y que pueden llegar de gran tamaño. Entonces, eso lo hace, digamos, características compartidas con las algas verdes y las algas rojas, y por eso se agrupaban dentro de un grupo. Pero sabemos que este grupo lo conocemos como un grupo polifilético o un grupo artificial, ¿no? Si seguimos la ruta del cloroplasto, vamos a ubicar que las algas rojas están como por acá, ¿no? Comparten, son parientes de las algas verdes, que les mencionaba que de aquí si nos vamos a las plantas, ¿no? Y las algas pardas estarían por acá, producto de una endosimbiosis secundaria. ¿Sí? Es decir, un organismo heterotrófago flagelado, por un proceso de endosimbiogénesis, engulló a una alga roja y de ahí se origina su cloroplasto. Muy bien, adentrándonos un poco más en la parte de las algas pardas, esta es una hipótesis filogenética relativamente reciente, no muy detallada, pero lo suficientemente clara para entender en dónde nos encontramos, ¿no? Muy bien, las algas pardas se ubican por acá, ¿no? Un grupo que diverge, el que tiene parientes más cercano, que es Xanthophyce, otro grupo que es Baukeria, que son filamentos fotosintéticos, ¿no? Pero vemos que comparte ese grupo ciertas relaciones con otros organismos fotosintéticos unicelulares, ¿no? Por ejemplo, aquí les mencionaba también las crisofitas, ¿no? Y más para acá, en una divergencia más temprana, nos encontramos con Bacillariophyce, ¿no? Que básicamente aquí están todas las diatomeas y otras cosas fotosintéticas, ¿no? Que tienen una gran diversidad y explosión de especies, ¿no? Aquí entre paréntesis podemos encontrar un número estimado actual de especies, ¿no? Más sin embargo, sabemos que no es el número total, ¿no? Las algas pardas, entonces, pues estamos por acá, con cerca de, yo diría que ya poco más de 2000 especies, ¿no? Muy bien. Si nos metemos un poquito más a ese clado, vamos a encontrar esta división o esta filogenia. Nuevamente es una filogenia muy simple, pero que nos permite entender a grandes rasgos los grupos y sus relaciones, ¿no? Entonces vamos a tener que, de divergencia temprana, vamos a tener algunas que son las discoporangiales y sigiales, ¿no? Y de aquí se va a formar un clado que se llama el SSDO. Se llama SSDO porque contiene esfacerales, siringodermatales, dictiotales y ondoswales, ¿no? Por eso se llama este grupo, ¿no? Y este grupo es relativamente tempranamente divergente dentro de las algas pardas, ¿no? Y es muy curioso porque aquí vamos a tener organismos que van a formar tejido ya un poco más complejo, tejido que puede ser considerado como láminas, inclusive parenquimático, pero vemos que si seguimos la ruta evolutiva de algunas algas pardas, luego nos mete en conflictos porque algunas de las más recientemente divergentes, ¿no? Son ectocarpales, que son organismos que pues son filamentos, ¿no? Y son bastante simples morfológicamente. Entonces, de ahí una parte de la complejidad de las algas pardas. Sin embargo, nos vamos a enfocar el día de hoy a este pequeño grupo que está aquí metido, las dictiotales, ¿no? Bueno, realmente no es tan pequeño, pero bueno, está ahí, digamos, metido este grupo, ¿no? ¿Cómo sabemos que son dictiotales y qué podemos reconocer de una dictiotal, ¿no? Las dictiotales tienen una familia que es la familia Dictiotaceae, ¿no? Y esta familia básicamente la podemos reconocer porque forma láminas que a veces pueden formar una especie como de cintita, como vemos acá abajo en Dictiota, ¿no? Y a veces van a formar láminas flaveladas, o sea, digamos como lobulitos, ¿no? Como abanicos, ¿no?
Y esas son como en este caso Padina o aquí podemos ver una lobófora, ¿no? ¿Qué otra característica van a tener? Que tienen crecimiento apical, ya sea por una sola célula que se divide de manera continua o por un meristemo marginal, como vemos acá arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir que es una dictotal. Tiene crecimiento apical y forma láminas en forma de cinta o en forma de abanico, ¿no? La distribución de la familia Dictyotaceae es súper abundante en aguas tropicales y subtropicales del mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los grupos que podemos encontrar. Aquí se refleja la diversidad de géneros, ¿no? Que podemos encontrar y vemos y de géneros y especies. Y, por ejemplo, vemos que la mayor diversidad, al menos lo que se conoce actualmente de la mayor diversidad de especies, se da cerca del Indo-Pacífico, toda esta región, ¿no? Por eso algunos investigadores, entre ellos Vieira, en un artículo reciente, propone que el centro de origen de este grupo es esta región, ¿no? Debido a que encontramos la mayor diversidad de especies, siendo que posteriormente emigró del Indo-Pacífico hacia el Pacífico mexicano, ¿no? Toda la parte del Pacífico en el continente americano, y posiblemente del otro lado pudo haber migrado hacia la zona del Atlántico, ¿no? Porque aquí vemos zonas de menor diversidad. Claro, estas son estimaciones con lo que se conoce, ¿no? No sabemos realmente, o es una hipótesis basada en el conocimiento actual, pero bueno, podría en un momento dado cambiar si es que se da una mayor información, ¿no? Desde el punto de vista filogenético podemos encontrar todos estos linajes, ¿no? También ya una filogenia más detallada, que a pesar de que es, bueno, es más detallada, pero fue publicada mucho, mucho antes, ¿no? Y podemos ver que aquí abajo las dictiotas son relativamente también, podemos decir que un poco recientes, ¿no? Eh, dentro de las algas, ¿no? Dentro de dictiotales, ¿no? Acá arriba tenemos a lobófora, tenemos a sonaria, una alga que también hipotéticamente está en México, padina, que es muy abundante en México, Stivopodium, que también lo podemos encontrar, Spatoglossum, Dictyopteris, que también tenemos una buena representación. Esto nos permite dividir en dos grupos principales, ¿no? La tribu sonaria y la tribu Dictyote, ¿no? De los cuales pues el grupo principal es Dictyota. La diferencia es que este es un crecimiento por una única célula apical y esto es por un margen de células apicales, ¿no? De diferentes tipos. ¿Cuándo se diversificaron estos linajes de dictiotales? Pues bueno, igual Vieira en su publicación propone lo siguiente, propone que más o menos aparecieron cerca de la mitad del Jurásico, ¿no? Ese grupo de las dictotales, y los principales grupos que diversificaron, sobre todo porque son los más abundantes, que son lobófora, padina y dictiota, tiene diferentes puntos donde tiene una tasa acelerada de diversificación. Algunas veces es cerca del Cretácico, ¿no? Del Cretácico inferior, otros en el Cretácico superior, como en el caso de dictiota, y unos relativamente reciente como lobófora, que se piensa que fue por el Paleoceno, ¿no? Haciendo más o menos una referencia, y por eso pongo esta imagen aquí a la derecha, pues qué pasaba por el mundo, pues básicamente las dictotales aparecieron cuando había dinosaurios, ¿no? O sea, estaba por acá. Y aquí empezaban algunas, digamos, a diversificarse también las gimnospermas, ¿no? Todo lo que sean las cícadas y pinos, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues más o menos algunas empezaron la padina, se empezó a diversificar cuando empezaban a aparecer las primeras plantas con flor por acá, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, las dictiotas se diversificaron cuando estaban extinguiendo los dinosaurios, ¿no? Y más recientemente, por aquí, cuando empiezan a surgir los mamíferos, es cuando diversifica la lobófora, ¿no? Puntos de diversificación. Claro, recordemos, estos son estimaciones, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la situación de las dictiotales en México? Más o menos es esta, ¿no? Para México tenemos en el Pacífico cerca de 25 especies, tenemos para el Atlántico 20 y 11 que se consideran anfioceánicas o compartidas. Esto nos da un total de 56 especies en total, ¿no? Lo cual pues, nos hace pues, un país que tiene bastante número de especies de dictiotales, ¿no? Considerando que, bueno, las algas siempre han sido grupos relativamente con menor número de especies comparados, por ejemplo, con orquídeas, ¿no? Que sabemos que, o algún otro grupo de invertebrados, ¿no? Que ahí sí el número se explota, ¿no? Pero aquí tenemos un buen número considerado a nivel mundial, 56 especies de dictotales, ¿no? Solo que hay que ver que hay posibles cambios, ¿no? Primero que nada, porque bueno, aquí Canistrocarpus nada más se reporta uno, que es Canistrocarpus cervicornis, pero posiblemente tenemos Crispatus, solo que no se ha confirmado, ¿no? Para Dictyota lo mismo, tenemos especies que posiblemente aumenten, Padina también, ¿no? Spatoglossum y Stipopodium, ¿no? También tenemos que puede haber posibles cambios dependiendo de diversos autores, ¿no? Eh,
Aquí hay algunos ejemplos de los grupos de dictotales que podemos encontrar en México. Tenemos a Teonia, ¿no? Dictyoteris delicatula, Sonaria turnefortis, Hippopodum sonale, Rugulopteris okamure, que se considera invasor en varias partes del mundo. Tenemos Patroclus chamani, ¿no? Y esto los menciono porque no los voy a tratar en esta plática, pero me gustaría que vieran la diversidad de grupos que se encuentran dentro de las dictotales, ¿no? Ya siendo un poquito más críticos en esta situación de dictotales en México, el caso curioso es de que a pesar de que sí tenemos un buen número de especies, realmente, y bueno, y un buen número de géneros, los estudios se han enfocado únicamente a estos tres principales grupos, que son Dictyota, Lobófora y Padina. Son los que únicamente han estudios moleculares, ¿no? Estudios ya con datos y una revisión más exhaustiva, siendo que los otros grupos aún quedan por ser estudiados, ¿no? Actualmente tenemos algunos estudiantes que están investigando Spatoglossum y Stipopodium, ¿no? Pero pues bueno, queda muchísimo por qué trabajar, ¿no? Yo les voy a hablar únicamente de estos dos, que es Lobófora y Padina. Empecemos con Padina, ¿no? Padina la reconocemos porque tiene ese talo en forma de abanico, ¿no? Como podemos ver en la imagen, y porque va a tener estructuras de pelos, ¿no? Que se van a agrupar en forma concéntrica, y con relación a las estructuras reproductivas, ¿no? Y también va como lámina, pues vamos a encontrar que puede ser de dos o más capas celulares, ¿no? Entonces, dependiendo del número de capas, a veces podemos saber qué especie se trata, o a veces nos ayuda a delimitar dentro de conjuntos de especies, ¿no? Hay especies que tienen pocas células de grosor y hay otras que tienen muchas células de grosor. Entonces, eso nos puede ayudar. Ya viéndolo, por ejemplo, algunas estructuras reproductivas, podemos reconocer esporangios, que podemos ver que claramente la división, ¿no? Tetraédica, ¿no? Ogonios, que en este caso se está liberando, ¿no? Anteridios, que podemos reconocerlos porque forman estas estructuras que nosotros le decimos como elotitos, ¿no? Que vemos que porque tiene una gran cantidad de divisiones celulares, ¿no? Y bueno, vamos a ver, como mencionaba, un meristemo o crecimiento apical marginal, y bueno, y le mencionaba que el número de capas que nos puede ayudar a decidir de qué especie se trata, ¿no? A nivel mundial, este género, pues lo encontramos también como buena dictotal dentro de las zonas tropicales y subtropicales de México, ¿no? Bueno, de México, del mundo, quiero decir, ¿no? De las regiones tropicales y subtropicales a nivel mundial. Eh, el primer trabajo que se hizo, bueno, esto fue antes podemos poner un parteaguas, ¿no? Antes de 2016 y después de 2016. Antes de 2016, siguiendo varios catálogos y revisiones morfológicas, podríamos encontrar estas especies para el Atlántico. Estas 6 especies, ¿no? Para el Pacífico, teníamos estas 5 especies y una variedad, ¿no? Entonces, partiendo de esa propuesta, eso lo realicé, ese trabajo se realizó hace tiempo, ya se acabó en el 2011, que fue parte de mi tesis de maestría, ¿no? Que fue publicada hasta el 2016. Pero bueno, ¿qué se obtuvo de este trabajo y de este análisis, ¿no? En el cual se hizo una revisión, pues, de los datos morfológicos y moleculares, ¿no? No nos quedamos con la parte nada más de la revisión de estructura, sino que también ya incorporamos las secuencias de ADN a nuestro estudio, ¿no? Eh, ¿qué podemos reconocer aquí? Pues un árbol filogenético, ¿no? Este árbol incluye secuencias de un gen mitocondrial, que es bastante usado para la delimitación de especies en Padina y en dictyotales en general, y podemos encontrar estos linajes, ¿no? Los que vemos aquí, por ejemplo, en estos que están así como en una marca un poquito más oscura, son los que yo logré revisar y logré identificar y que se separan como grupos independientes, ¿no? Dentro de la filogenia esta filogenia de Padina, ¿no? ¿Qué podemos obtener de aquí? Pues que las especies representan distintos linajes, ¿no? Y algunos están poco relacionados entre ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno pensaría que, por ejemplo, las especies del Golfo de México, pues podrían estar más relacionadas entre sí, ¿no? Porque pues es una zona o una región en común. Pero lo que hemos encontrado, al menos, o que se reporta aquí, es que como pueden ver, aquí tenemos a Paina antillarum de la costa atlántica, Santa Crucis, o lo que yo llamé Santa Crucis también de la costa atlántica, Paina borgeseni también, ¿no? Por acá. Gimnospora, que encontramos aquí dos linajes, que lo cual lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Pues que son linajes que no están relacionados entre sí. Entonces eso nos da también pie ahora y también con los trabajos actuales a pensar de que el ensamble de especies o el ensamble de especies dentro de Padina provienen de diferentes eventos, ¿no? O que posiblemente fueron diferentes, digamos, eventos de tanto de dispersión como de especiación, ¿no?
Esto y que no se originaron propiamente aquí en México. Más adelante, ¿no?, en la plática de Diana Karen, vamos a ver que quizá existe uno que sí se originó en esta zona, ¿no? Pero pues ese es el primer resultado, ¿no?, que podemos obtener. También lo que podemos obtener, pues son todos estos linajes que nos permiten más o menos confirmar qué especies tenemos en México, ¿no? Ya que esto se pudo correlacionar con su morfología, ¿no? Aquí les mencionaba algunas especies que encontramos en el Atlántico, ¿no?, en el cual podemos tener a Padina antillarum, que es esta que estoy poniendo acá y que podemos ver en esta imagen. Tenemos a Padina, la que yo llamé Santa Crucis, que podemos encontrar aquí, y Padina borgeseni, ¿no?, en este grupo, en esta parte, la mitad superior del árbol, ¿no? Son especies del Atlántico y que, pues bueno, podemos reconocer claramente en el análisis filogenético, ¿no? En la parte inferior del árbol encontramos que son especies que también tienen un grosor de número de capas un poco más elevado, y podemos ver ya que existen ciertos grupos. La única que podemos decir que está medio colada aquí es Padina gymnospora, que es una padina que se encuentra también en el Atlántico mexicano. Como les mencionaba, tenemos dos linajes, uno aquí y uno acá arriba, lo que nos hace pensar si realmente es una sola especie o son dos. Y tenemos, por ejemplo, acá Padina mexicana, que podemos ver acá. Padina Ramón Ribe, que en ese trabajo se logró validar el nombre. Por ciertas cuestiones el nombre era un nombre inválido, o sea, es decir, no se había publicado conforme a las reglas del Código de Nomenclatura Botánica, y pues bueno, en este trabajo logramos ya no solo validarlo, sino confirmarlo molecularmente, ¿no? Está por acá, ¿no? Padina Ramón Ribe, ¿no? Y se separa mucho de estos grupos, ¿no? También tenemos por acá a Padina, por ejemplo, crispata, ¿no?, que está por aquí, ¿no? Entonces tenemos varios grupos que sí no se nos han podido confirmar, ¿no? Y Padina durbilei, que estaría por acá, ¿no? También otro grupo de Padina durbilei que podemos encontrar aquí, ¿no?, que son especies del Pacífico mexicano, ¿vale? ¿Qué podemos entender también a partir de este cladograma? Y quiero que vean esta imagen, ¿no? Que nosotros teníamos algunos ejemplares que habíamos identificado como Padina concrescens. Es una padina que crece postrada. Como pueden ver aquí, no podemos reconocer un disco de fijación como que está acá arriba, sino que empieza a crecer, digamos, de manera postrada y se empieza a encimar una con otra. Y si seguimos la descripción original, nos dice exactamente esa situación. Pero sin embargo, cuando vemos en la filogenia, aquí tenemos concrescens, que se junta con Padina durbilei. Entonces, esto nos hace pensar que muy posiblemente esta especie realmente no sea, sea una forma, ¿no? Padina concrescens posiblemente no sea un taxón distinto, sino que pueda ser un sinónimo de Padina durbilei. Sin embargo, tenemos otro dato curioso. Si ustedes ven acá en este pedacito, que espero se logre ver, está un poco chiquito, pero se cansa a distinguir, que hay una Padina concrescens de Costa Rica que se junta con el ejemplar que nosotros nombramos Padina 2. Estos son estos que están acá al lado, ¿no? Este ejemplar es lo que yo llamé Padina SP2 y que se junta en ese grupo con Padina concrescens, pero de Panamá. Entonces, como no en ese momento no tenemos el ejemplar disponible, pues lo único que pude hacer es dejarlo como Padina SP y pues quizá revisarlo después para ver si realmente se trataba de una especie distinta o podía realmente correlacionarse con Padina concrescens. El principal problema con este tipo de datos es que a veces los ejemplares tipo no están disponibles o ya no existen, ¿no? Entonces ya no hay forma de realmente de corroborar al 100% si se trataba de esa especie o no. Simplemente tendríamos que ir a las localidades tipo, intentar recolectar material y ver si todo coincide, ¿no? Basándonos en lo que podemos revisar de la publicación original y los datos actuales, ¿no? Bien, les mencionaba que también había datos curiosos, ¿no? Y algunos datos que son interesantes. Yo les mencionaba que había recuperado dos linajes de Padina gymnospora, ¿no? Haciendo un análisis un poco más detallado con otros genes, no solo con COX3, sino con PCBA y COX1 o COI, ¿no? Podemos determinar que existen diferencias genéticas entre ambos. Aquí yo les puse, por ejemplo, en color rojo este clado que está acá arriba y en azul este clado que está, por ejemplo, en esta parte de acá abajo, ¿no? Estos ejemplares que son azulitos, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Qué podemos ver acá? Que estos son el grupo azulito, ¿no? Aquí están los de penacho y aquí están los de la zona de la península de Yucatán, y en este cachito que vemos acá arriba están los de Villarrica, ¿no? Que son estos de acá arriba. ¿Qué es lo interesante de este grupo? Pues que podemos ver que sí parecen que tienen una especie como de
punto de discontinuidad genética, ¿no? Está colado estos que están aquí de penacho, pero esto podría deberse también a que sabemos que Penacho de Indio es una localidad que está cerca del puerto de Veracruz y quizás estaban colando por ahí, o sea, podrían haber viajado ejemplares de otros grupos de estos que están por acá con las lanchas, ¿no? Y haber colonizado esta zona, ¿no? Lo que también tenemos que ver y que está interesante es que, por ejemplo, vean esta, hay un ejemplar de Brasil. Este ejemplar que fue traído de Brasil coincide con los de penacho y se agrupa más con este clado. Entonces nos dice que hay un clado un grupo con afinidades genéticas que llega inclusive hasta Brasil, mientras que este que está en el norte parece tener un punto de discontinuidad genética que se agrupa más hacia el norte, ¿no? Hacia el norte del Golfo de México. Algo más o menos similar podemos observar, por ejemplo, con Padina borgeseni. Aquí también con genes con otros marcadores, además de COX3, podemos ver que sí existen diferencias genéticas que apuntan a cuestiones poblacionales, ¿no? Parece que los que están en Campeche sí son diferentes de los que están de Veracruz, como podemos ver en este grupo que puse en azul y en rojo. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que posiblemente tenemos que ya empezar a revisar esos grupos de una manera más detallada y más fina, ¿no? ¿Qué otra conclusión podemos sacar del trabajo que se hizo en el 2016? Pues el siguiente, que no había especies compartidas. Las especies del Golfo parece que son exclusivas del Golfo y las especies del Pacífico parece que son exclusivas del Pacífico. Por ahí se menciona que existen, por ejemplo, Padina santacrucis para el Pacífico y Padina gymnospora. Lo que nosotros creemos es que quizás son nombres que mal aplicados podrían ser inclusive nuevos taxones o podrían ser grupos o ejemplares que requieren una revisión más detallada, ¿no? Para poder determinar y con datos moleculares, ¿no? Para poder confirmar su presencia. Hasta el momento todo parece indicarnos que no existen especies anfioceánicas de Padina. En este trabajo se concluyó pues lo siguiente, ¿no? Que tenemos 11 linajes de Padina en México, posiblemente muchos más. La mayoría de las especies, no, de una manera, digamos, bastante buena, coincidió con las morfoespecies ya reportadas, lo cual nos dice que sí, la taxonomía tradicional, la taxonomía basada en morfología, tiene información suficiente para separar a la mayoría de las especies. Sin embargo, vamos a encontrar que Padina concrescens requiere un estudio más detallado, principalmente por esta situación que les comentaba, ¿no? Tenemos un morfotipo que no parece Padina concrescens, pero que le pusieron el nombre de Padina concrescens y pega con el morfotipo SP2, o la opción 2, que Padina concrescens sea un sinónimo de Padina durbilei. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un poco más de muestreo, ver si podemos conseguir material tipo. Sabemos que material tipo probablemente no se le puedan sacar secuencias, pero quizá podemos ir a la localidad tipo a conseguir material y ver si se puede hacer, ¿no? O sea, obtener alguna secuencia que nos permita resolver este problema, ¿no? También tenemos como una conclusión importante es de que no hay especies anfioceánicas. Y algo muy interesante es de que no encontramos ejemplares asignables a Padina pavónica. Si recuerdan lo que había antes del 2016 que les puse, se menciona Padina pavónica. Ay, aquí se le puso acento. Ya va sin acento, ¿eh? Pero bueno, la Padina pavónica se reporta muchísimo en los listados y sobre todo también en listados actuales, ¿no? Y en revisiones morfológicas. Pero lo que hemos encontrado nosotros es de que posiblemente no se distribuye en México. Trabajos de otra investigadora que se llama Nini Wynn, que ha trabajado muchísimo en la parte del Mediterráneo y exactamente el Indo-Pacífico, ha inclusive considerado que Paina pavónica es únicamente del Mediterráneo. Inclusive pudo no descartar, sino pudo separar una nueva especie que se llama Paina pavonicoides, que también tiene distribución en el Mediterráneo. Lo cual nos dice que, pues, muy probablemente no esté en México, ¿no? Entonces, claro, no podemos decir que a ciencia al 100% que no está en México hasta que se hagan muchos estudios, digamos, se siga recolectando y no aparezca, ¿no? Pero pues nosotros recomendamos que se tenga cuidado cuando se hacen los listados para detallar si realmente parece Padina pavónica o no, ¿no? La otra cosa interesante es que no encontramos Padina haitiensis, también reportada para el Atlántico, Padina pendusiata, ¿no? Que también estaba para el Atlántico, y una Padina reportada para el Pacífico, Padina caulescens. Esta Padina también es muy curiosa porque fue reportada para las islas del Pacífico,
pero el material que fue dragado, el ejemplar parece que está alargado y parece que Padina caulescens más bien es una Padina dúrbile y estirada, ¿no? Entonces nosotros no pudimos encontrar algo que pudiera ajustarse 100% morfológica y molecularmente a Padina caulescens, por lo que pues ese taxón aún queda por estudiar, ¿no? Para ver si realmente es una cosa u otra, ¿no? Y algo muy importante y que se va a mencionar ya más adelante en la siguiente presentación, que es que aún siguen habiendo regiones poco estudiadas en México para Padina, ¿no? Tanto morfológica como molecularmente. Es decir, hay regiones que ya no se tiene acceso, regiones a las que no se ha podido visitar o que simplemente siguen siendo pues, ignoradas, ¿no? O sea, también pensemos que hay una buena proporción de la costa y de la zona bentónica que está frente a costa, que no ha sido estudiada, ¿no? Sobre todo la zona submareal, ¿no? Entonces hay que seguir estudiando Padina, ¿no? Muy bien. El siguiente grupo con el que hemos trabajado y que recientemente nos ha dado un buen resultado es Lobófora, ¿no? Lobófora es muy similar a Padina, la única diferencia es que la Padina, en lugar de tener un margen enrolladito, esta no lo tiene, ¿no? Podemos reconocerlo porque tiene un crecimiento apical, ¿no? Por un margen, también un meristemo, ¿no? Y lo curioso también de estos grupos es que tiene una morfología increíblemente variable, ¿no? Y tan mal estábamos en el conocimiento de Lobófora que el número de especies en el 2018 eran 28. Actualmente, en el 2023, tenemos 73 especies, ¿no? El número de especies se ha disparado en los últimos años como no tienen idea. Esto debido principalmente a los avances moleculares. Es difícil reconocer una lobófora o separar entre especies. También una dificultad es que el número de capas no puede a veces ser 100% confiable. Aquí a la derecha, por ejemplo, tengo algunos ejemplos sobre estas padinas que van de la mano y vean que pues así, digamos, a simple vista y si uno no está muy bien entrenado, pues todo se ve igual, ¿no? Entonces las herramientas moleculares han jugado un papel muy importante. También la forma de crecimiento. La forma de crecimiento para este grupo es muy importante, pero a veces no es completamente visible. Y si el ejemplar fue prensado, montado, o deshidratado o aplastado, digamos, cuando lo prensamos, pues no vamos a saber muy bien cómo era, ¿no? Unas formas de crecimiento van desde costrosos, procumbente, o sea, que crece hacia abajo, está postrado, una que dicen que es como en forma de repisa, ¿no? O como forma de le ponen como de estos hongos de repisita, así, que pueden verse. Algunos que están estipitadas o erecto, algunos son fasciculados, así como se puede ver aquí, también son erectos, y algunos pueden ser decumbente, ¿no? Como crece, tiene un tipo de crecimiento que se asemeja también a una forma de repisa, pero tiene un crecimiento hacia la parte interior, digamos, superior y luego inferior, ¿no? Entonces eso complica un poco el análisis morfológico de las lobóforas, ¿no? Estas especies son muy importantes porque pueden habitar diferentes microhábitats, o sea, realmente son, inclusive, aquí hay fotos de que se les ha observado a Lobófora habitando y coexistiendo con corales, ¿no? Lo cual es, pues, compiten por el espacio, ¿no? O sea, sabemos que el espacio en los arrecifes es muy preciado y pues que esas especies puedan coexistir con ellas, pues habla de su capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, son alguitas bastante interesantes por eso, ¿no? En general, les mencionaba que tenemos una gran diversidad de especies y va en aumento. Hace poco creo que también estaban por publicar dos nuevas especies para Filipinas o algo así. Y pues también lo podemos encontrar en aguas tropicales y subtropicales del mundo, ¿no? O sea, los reportes pues son bastante amplios y podemos ver que tiene una distribución muy similar a la que tiene Padina, ¿no? Eh, pues bueno, en este caso y en este estudio, lo que hicimos fue pues empezar a revisar ya el género Lobófora, ¿no? Este género ya había sido revisado en el 2018 por el doctor José Luis Godínez Ortega, ¿no? En el cual había reportado la presencia de una especie que no teníamos registrada, que es Lobófora de Clearkey para la zona de las islas de Veracruz, precisamente, si recuerdo bien, esa negada de adentro, ¿no? Entonces en este estudio se logró reconocer a la bófora de Clerky y también se había confirmado que teníamos para la zona caribeña, que está por acá, en la zona de los ejemplares de Cancún, un ejemplar de Cancún que teníamos la bófora variegata, ¿no? En este caso es muy interesante, si ustedes buscan en la literatura, van a encontrar, sobre todo en catálogos, digamos,
tradicionales, van a encontrar que la única especie que se distribuye a lo largo del Golfo de México y todo a lo largo es Lobófora variegata. Esta situación cambia un poquito con Lobófora de Clerqui, que nada más en una localidad de Veracruz, ahí en lo que les mencionaba en la zona insular, y bueno, pues ya un nuevo registro, ¿no? Pero nosotros teníamos un poco de material y teníamos indicios de que posiblemente no era la única. Entonces lo que nos pusimos es a recopilar un poco del material que ya teníamos de Veracruz, más nuevo material que logramos recolectar a lo largo de la costa, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, fuimos a Punterrero, Puerto Morelos, en la zona de Quintana Roo, Playa Maya, también un ejemplar de Cozumel, Chenrío, y también el material de Veracruz, que es de Villarrica, Puntilla, Playa Puntilla, Punta Delgada, la famosa Playa Muñecos, que los que viven en Veracruz y han colectado ahí, pues es súper famosa, ¿no? ¿Y qué pasó en este caso, no? Lo que pasó es que encontramos otra especie, encontramos a Lobófora dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente todos los registros que tenemos de Lobófora en México podrían estar mal identificados, ¿no? Ya haciendo un análisis filogenético, nuevamente con gen FOX3, que les mencionaba que es muy utilizado, pues tenemos a Lobófora de Clerqui por acá arriba, Lobófora variegata que se separa muy bien en un clado independiente por aquí, y pues en esta parte, digamos que aquí en menos en esta representación es inferior, tenemos a Lobófora dispersa, ¿no? Que podemos reconocer por el número de capas celulares. Es de hecho es la más gruesa que hay en México, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que pues lo que mencionaba, ¿no? Que regiones que anteriormente consideramos que había una especie, muy posiblemente haya más. Sin embargo, también hay algo muy interesante. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo es la forma de Lobófora dispersa y cómo se contrapone con Lobófora variegata. Si la vemos por fuera y no sabemos más o menos cómo la recolectamos, pues nos puede llegar a confundir, ¿no? Tendríamos que hacer los cortes y ver el número de capas. Pero nuevamente, por ejemplo, aquí el número de capas podemos ver que tiene pues una capa de células medulares, dos capas de células subcorticales en ambos lados, pues ya son 5, y una capa de células corticales, ¿no? Que son entonces son 7, ¿no? Pero algunos ejemplares, como podemos ver acá al lado abajo a la izquierda, ¿no? En esta Lobófora dispersa, pues coincide con este número de capas, ¿no? Entonces eso nos está complicando muchísimo la identificación si no únicamente se considera la morfología. Otro punto interesante es de que para Lobófora dispersa no se han reconocido estructuras reproductivas. La descripción original nada menciona el número de capas, la forma de crecimiento, pero no menciona estructuras reproductivas. Se basa también mucho en el análisis molecular. Entonces aquí tenemos que tener, pues, como que tenemos dudas con respecto a su morfología, a su ciclo de vida, pero también a su propagación y dispersión. Es decir, si no se han reportado en todo lo que revisé yo, no encontré estructuras reproductivas y en la descripción original no se encontraron estructuras reproductivas, pues nos trae dudas, ¿no? De qué está pasando aquí, ¿no? Nos trae muchísimas dudas sobre, pues, cómo se distribuye o cómo lograr hacer su dispersión, ¿no? A nivel mundial. Bien. Eh, por ejemplo, si vemos más a detalle este cladograma y que notamos que había ciertas diferencias genéticas, lo que hicimos después fue de manera, digamos, prospectiva, de manera exploratoria, ¿no? Hacer una red de haplotipos. Generalmente para hacer esta red de haplotipos y hacer un análisis ya filogeográfico poblacional se requiere un mayor número de individuos, ¿no? Pero aún así podemos detectar que existen ciertos patrones. Por ejemplo, acá arriba tenemos que encontramos nuevos haplotipos, 3 haplotipos distintos para el gen COX-3 de Lobófora dispersa que se distribuyen únicamente en la zona que corresponde al sur del Golfo de México, ¿no? No encontramos ninguna otra Lobófora dispersa en las zonas de Quintana Roo. De todos los ejemplares que analizamos no la encontramos. También lo curioso es de que esos haplotipos de Lobófora dispersa son distintos de los haplotipos de Lobófora dispersa que están en el Golfo de México Norte y en la zona de Carolina, que son zonas que ya empiezan a ser templadas, ¿no? Y también estos son distintos, como podemos ver acá abajo, a los que se encuentran en este grupo, que son la zona de Panamá, y que son distintos también de la zona de las islas del Caribe, ¿no? Entonces, ¿quién nos está diciendo esto? Que parece que para esta especie existe estructura poblacional correlacionada con su distribución geográfica. Hicimos lo mismo para Lobófora variegata, con todas las secuencias disponibles, con diferentes secuencias disponibles en internet, ¿no? De diferentes sitios.
todo lo que se ha investigado por Vieira. ¿Y qué encontramos? Que no existe un patrón claro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vemos que tenemos un haplotipo en México, tenemos aquí bueno, el LB1, el LB2, tenemos otro haplotipo, el LB3 y el LB4, ¿no? El que yo llamo LB4, por lo fuera variegata, ¿no? Tenemos 4 haplotipos en México, ¿no? Pero el haplotipo 1 también lo encontramos tanto en México como en las islas del Caribe, toda esta zona, ¿no? El haplotipo 2 lo encontramos en Florida y lo encontramos en Bahamas, toda esta zona de acá, ¿no? Entonces ya te empieza a ser raro, ¿no? El haplotipo 5 se comparte acá, bueno, se distribuye únicamente acá. Entonces tenemos algunos haplotipos que son exclusivos, pero otros que se comparten a lo largo de la zona del Caribe. Entonces por eso esta red de haplotipos, una vez trazada, tampoco nos da un patrón claro sobre si existiera estructura poblacional. Entonces esto también nos mete pues ciertas dudas y nos mete nuevas preguntas que también que son más interesantes sobre por qué se dan estos patrones, ¿no? Entonces, básicamente, a partir de ese análisis, ¿qué encontramos? Primero, que no sabíamos que teníamos a lobófora dispersa en Yucatán, digo, en Veracruz, ¿no? Lo que nos hace pensar de que tenemos que seguir revisando y tenemos que seguir explorando porque quizá tenemos más especies de lobófora de las que pensábamos, ¿no? Luego, no se encontró más de una especie por localidad. Es decir, en Veracruz nada más tenemos a dispersa y en Quintana Roo tenemos a pura variegata, ¿no? Por ejemplo, por qué no encontramos dispersa en Quintana Roo y variegata en Veracruz? ¿Qué está pasando? ¿Tienen afinidad geográfica? ¿Tienen condiciones ambientales tan específicas que les impide vivir en esa zona? ¿No? Ya empezamos a tener ciertas dudas también ecológicas, ¿no? Y el lobófora dispersa también tenemos estructura genética, ¿no? Lo cual es bastante interesantísimo, ¿no? Porque a lo mejor podemos ver un patrón de dispersión relativamente reciente, ¿no? O que hay aislamiento por distancia, ¿no? Es decir, que su dispersión no es eficiente, ¿no? Y caso contrario para Lobófora variegata, que al no encontrar un patrón definido significa que a lo mejor esa tiene una capacidad de dispersión o de migración mayor, ¿no? Claro, todo esto requiere pues un mayor muestreo en más zonas, en más sitios a lo largo de la costa y de más ejemplares para poder probar esta hipótesis, ¿no? Y nuevamente, requerimos estudios poblacionales y filogeográficos en forma para poder ver si existe una zona de discontinuidad genética, ¿no? Solo que quería ver esto también, ¿no? Bueno, ¿qué retos hay para la taxonomía molecular de las especies, su delimitación y los estudios poblacionales, ¿no? Tenemos un reto para estos estudios digamos, en esta familia, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos grupos que han sido estudiados con datos moleculares, ¿no? Canistrocarpus, Dictyopteris, Dictyota, Lobófora, Padina y Stipopodium a nivel mundial, ¿no? O sea, podemos encontrar secuencias de esto, ¿no? Pero ¿qué estamos encontrando? Que no existe un marcador molecular universal. Por ejemplo, para Canistrocarpus, Dictyopteris y Dictyota, el marcador que se prefiere es COI o COX-1, ¿no? COX-1. Pero el que prefieren para Lobófora, Padina y Stipopodium es COX-3. Entonces, los datos no pueden meterse a un solo árbol, podrían inclusive no ser comparables, ¿no? Entonces, a pesar de que hay secuencias de Canistrocarpus de COX-3, pues no es el preferido, ¿no? También para Dictyota hay COX-3, pero no es el preferido, el que es usado es el COX-1, ¿no? Para Lobófora, Padina y Dictyota, pues COX-3. El problema con Padina es de que el gen COI no amplifica, al menos los marcadores los primers utilizados universalmente, no amplifican en todas las padinas, lo cual trae problemas. Entonces, por eso parece ser que se migraron a COX-3, pero nuevamente nos trae problemas, ¿no? Entonces, en este caso en amarillo pongo el marcador potencial que se podría usar, quizá COX-1 para estos grupos y poder complementar toda esta matriz de datos y poder tener comparaciones más completas, ¿no? Un gen que se ocupa a veces de manera complementaria y que ayuda a delimitar especies y a la filogenia es PCBA. Sin embargo, vemos que algunos grupos, por ejemplo, Dictyopteris, no lo tiene representado. Entonces, eso nos complica un poquito más el análisis, ¿no? Entonces, ese es un reto importante, ¿no? Que no existe un marcador universal. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? ¿Qué perspectivas hay para el estudio de dictyotales? Primeramente, pues hacer barcoding, o sea, básicamente añadir secuencias a lo que podemos decir que hipotéticamente es una especie, complementarlo todo y tener una biblioteca, ¿no? de secuencias que nos permitan ayudar a reconocer especies, ¿no? O por lo menos acercarnos a lo que es una especie. Por ejemplo, se han hecho trabajos en Dictyota en la zona de Golfo de México, Mar Caribe, por un colega e investigador que era
Jorge Lozano Orozco, pero él se enfocó más bien a describir nuevas especies. No tenemos tanta información sobre, por ejemplo, las especies que ya estaban aquí, ¿no? Entonces, vale la pena retomar eso para que se complemente la información, ¿no? Otros estudios que tenemos, pues es filogeografía, en este caso presento una filogeografía de algas rojas, Hydropuntia aura gracilaria, por la colega María Luisa Núñez, que ya les presentó en una sesión anterior, ¿no? Pero pues no tenemos nada para algas pardas y sobre menos para dictotales, entonces hay que meterse a eso, ¿no? Estudios poblacionales que nos permitan reconocer estructura poblacional, ¿no? Esto también sería muy genial y muy divertido. Otra perspectiva que tenemos, pues son ya los estudios filogenómicos, ¿no? Por ejemplo, cosas que ya incluyan todo el genoma, por ejemplo, del plasto, ¿no? Y, ¿por qué no?, estudios ya metagenómicos. Es decir, que tomemos una muestra quizá inclusive de un lugar ambiente o lo que sea, y nos permitan reconocer qué hay en el sitio, ¿no? O sea, ya estudios que nos llevan a una interpretación mayor de la diversidad y la evolución del grupo. A nivel poblacional, nada más quiero retomar estos ejemplos, que tenemos un buen ejemplo en Lobófora, que nos puede ayudar a retomar estos estudios, ¿no? Y en Padina, Borgeseni, Padina gimnospora, ¿no? Y también vamos a ver más adelante que también hay otro grupo, pero eso ya será de Diana Karen. Pero bueno, básicamente lo que estamos reconociendo es que hay diferencias a nivel poblacional a lo largo de las costas del Golfo de México y Mar Caribe que tenemos que evaluar ya con técnicas poblacionales, ¿no? Y si se fijan más o menos, pareciera que sí hay puntos de discontinuidad compartidos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en las especies de por qué no está lobófora dispersa en Veracruz, a lo mejor es que es un mecanismo de discontinuidad, pero aquí no es a nivel, si bien no es la misma especie, nos habla de que las condiciones ambientales podrían ser distintas y eso podría estar facilitando o promoviendo esas diferenciaciones en el caso de Padina, ¿no? Pues bueno, ¿qué líneas de investigación tenemos? Y esto es más bien promoción y es como publicidad, el comercial, aquí viene el comercial. Y pues bueno, que principalmente yo manejo sistemática también de algas mexicanas en colaboración con la doctora Alejandrina Ávila de la FES Zaragoza y con el candidato doctor Lisandro Hernández Anaya, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues básicamente lo de siempre, podemos hacer algunos listados, morfología y pues ya los datos, incorporación de datos moleculares, ¿no? Ya estoy iniciando una línea sobre genética poblacional y filogeografía para estos grupos de dictotales. También, como ya mencionaba, también la semblanza, pues hago manejo de bases de datos y sobre todo estamos ahora también entrando en la digitalización de colecciones, ¿no? Yo participé mucho, y si ustedes se meten a la parte de CIMAR, que es una página de Conavio, yo estuve participando arreglándoles unas bases de datos, entonces, pues es lo que hacemos, ¿no? Y pues en ese sentido, y ahí va más el comercial, pues si ustedes tienen interés en hacer un servicio social o una tesis con nosotros, pues son bienvenidos, ¿no? Pueden ser tesis inclusive de licenciatura, maestría, ¿no? Eh, para acabar la plática, me gustaría agradecer a quien fue mi director de tesis y doctorado, el doctor Joe Zuccarello, en la Universidad de Victoria de Nueva Zelanda, en Wellington, al doctor Francisco Flores Pedroche, que ha colaborado en algunos proyectos, a la doctora Lidia Cabrera, que también ha colaborado en algunos proyectos y nos ha facilitado también algunas cuestiones moleculares, y al doctor Uriomar, que básicamente él dedica a reptiles, pero nos ha dado la facilidad de trabajar en el laboratorio de sistemática molecular en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, ¿no? Sin su apoyo, realmente pues tendríamos que movernos mucho, ¿no? Para obtener las secuencias, ¿no? Y finalmente también, pues a un proyecto que tuvimos recientemente, que ya concluyó, pero ya está dando bastantes resultados, que es un proyecto PAPI dentro de la UNAM, que se enfocaba a la diversidad de algas biopsidales y dictotales en México, ¿no? Quizá para biopsidales podemos hablar en otra ocasión, ¿no? Para las biopsidales, ¿no? Entonces también finalmente pues hay que agradecer al equipo de Ficología de la FES Zaragoza, esta es una foto de hace casi un año, donde están muchos de los estudiantes aquí, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos a un servidor, la doctora Alejandrina Lisandro, y Arturo Ubaldo, que nos hace mucho apoyo en la toma de fotografías o en el análisis de cosas, ¿no? Acá atrás se ve el compañero Julio, ¿no? Estaba distraído ahí cuando tomé la foto. Pero bueno, esos son agradecimientos a nuestro equipo de trabajo, ¿no? Y colaboradores, ¿vale? Muy bien, y bueno, pues no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlo dado tantas vueltas, ¿no? Y pues bueno, que hayan visto lo interesante y espero haber transmitido, ¿no? Lo interesante que es este grupo, ¿no? Taxonómico, que son las dictotales, ¿no? Ahí tienen mi correo. Trabajamos en el herbario FESA de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Sergio. Agradecemos su participación. Voy a dar paso a leer las preguntas. El doctor Tonatiu Chávez comenta: muchas felicidades por su ponencia, muy interesante, doctor Sergio. Saludos. Pregunto, ¿los estudios en el Pacífico incluyeron al Golfo de California? Y si considera, con base en su experiencia, que se podrían formular nuevas hipótesis en torno a las ictiotales presentes en esa región, cuyo registro de su diversidad se ha basado en los estudios morfológicos principalmente. Padina gymnospora está listada aquí, por ejemplo. Hola, ¿qué tal, Tonatiu? Por ahí vi que estás también conectado. Ah, perfecto. Eh, sí, mira, mi muestreo, mi muestreo, al menos el que yo hice, llegó hasta Bahía de Banderas, la parte tropical. Muy bien, aquí hay un dato interesante y me voy a regresar todavía se ve mi presentación, ¿verdad? Sí. Voy a regresar un poquito hasta la parte de acá arriba. Ah, vámonos hasta Padinas, estaban hasta acá atrás. Padinosas. Ah, más al filo. Aquí está, la filogenia. Yo no incluí, o no logré alcanzar a recolectar material hasta allá, principalmente por recursos pues, económicos, ¿no? Y por el tiempo, ¿no? Sabemos que la maestría es rápido y se te va antes que te des cuenta, se acabó el tiempo. Pero lo interesante es que sí había secuencias. Había secuencias que se obtuvieron, creo que algunas por Cindy Fernández y otras por otros investigadores que ya habían venido. Creo que Olivier de Klerk también hay unas par de secuencias por ahí. Entonces sí había material. Aquí, por ejemplo, vemos a Padina arborescens. Este material pertenece bueno, le puse México, costa del Pacífico, pero bueno, pertenece realmente al Golfo de California. Entonces, básicamente, ahí tienen Padina arborescens. También hay otra, que está, por ejemplo, acá arriba, que está Padina crasa. Esta que está, no, esta no está acá, es otra que está por... ¿dónde está? Está con Crescens, Padina crasa. Creo que aquí está, Paina glabra. Paina glabra, que es esta acá arriba, que también pertenece a un ejemplar, a una secuencia que se había colectado pues sí, en Baja California, ¿no? Entonces, a pesar de que yo no fui hasta allá, sí se agrupan en grupos completamente distintos y se consideran que están presentes allá. De hecho, Paina arborescens sí es muy conocida ya. O sea, sí es como una paina dura y más grandota, ¿no? De hecho, ejemplares me decían que hasta de 30, 40 centímetros por ahí, me decía el doctor Luis Aguilar alguna vez. Dicen, están gigantes. Dije, no, pues esa es paina crasa, ¿no? Paina arborescens, quiero decir, ¿no? Entonces, sí hay dos padinas más de hecho, están incluidas dentro de 11 linajes. Hay dos padinas que pertenecen al Pacífico mexicano. Bueno, en este caso, particularmente al Golfo de California, ¿no? Que por ejemplo, que esté citado Padina gimnospora, es muy probablemente que esa Padina gimnospora sea una Padina mexicana, porque son tremendamente similares. O sea, la Padina mexicana también tiene 6 capas celulares en la base, y Padina gimnospora también, ¿no? A lo mejor lo que puede hacer asignable es a la variedad que se había propuesto por eh, la doctora Alejandrina, que era la variedad directa, ¿no? Que cabe recalcar que no lo mencioné por tiempo aquí, pero paina mexicana, variedad directa, y la postrada, la paina mexicana, que es la postrada, son iguales. O sea, genéticamente son indistinguibles. ¿Ok? Entonces, sí faltaría acabar de revisar esa zona del Pacífico, pero de entrada, por las secuencias que se han encontrado y en el caso el análisis que hice, al menos hay dos especies ahí metidas: Paina glabra y Padina arborescens. Faltaría ver si esas painas, repito, si esas padinas que está nombrada como gimnospora, es gimnospora. Pero al menos, digo, si están ahí y gimnospora le gusta estar en todo el Golfo, y hay gimnospora inclusive por ejemplo, acá arriba, ven aquí, o sea, hay en Costa Rica, hay en Brasil, hay en Australia. O sea, se me hace raro que durante todo mi muestreo no haya encontrado padinas, secuencias, digamos, ejemplares atribuibles genéticamente a Padina gimnospora en el Pacífico. Entonces, podría ser que a lo mejor por las condiciones ambientales estuviera ahí metida, ¿no? O por algún caso de fouling, ¿no? De que se haya colado, pero no creo que esté ahí. Sería cuestión de revisarla y conservarla, pero tampoco lo descarto así al 100%, ¿no? O sea, digo, puede haber casos raros, ¿no? Muy bien, doctor. La siguiente pregunta es de Alejandro Espinosa. ¿Existe algún material bibliográfico que
de consulta como apoyo para identificación de las especies de padina en México y está disponible. ¿Dónde sería? Bien, nosotros principalmente lo que podemos todavía usar medio de referencia y todavía sigue, yo creo que sigue siendo bastante vigente, es la monografía ficológica que se publicó por la UAM ya hace bastante tiempo, donde sí existe un material, digamos, impreso, ¿no? Actualmente para el Golfo de México tenemos la reciente guía que estamos viendo que ya se publica en PDF, se presentó en el Congreso Mexicano de Ficología hace ya casi un año. Tenemos esa guía del género de, digamos, la guía taxonómica de dictotales para el Golfo de México, ¿no? Para el Pacífico no lo hemos realizado, pero básicamente las definiciones y las diagnosis de las especies publicadas por la doctora Alejandrina en esa monografía ficológica de hace tiempo, todavía sigue siendo relativamente válida, ¿no? El único problema sería, por ejemplo, con estas cosas como la concrescens y la caulescens, que sí, por ejemplo, yo no las reconocí. La doctora Cindy alguna vez me comentó de que sí existen porque ella sí las reconoce, ¿no? Y ella me comentaba que sí, pero quedaría como trabajo pendiente, ¿no? De poder integrar eso. Yo para mí, por ejemplo, la concrescens no existe. La concrescens es un sinónimo de Durbiley, ¿no? Y la caulescens también puede ser un sinónimo de Durbiley, ¿no? He revisado material que según esos caulescens sí es Durbiley, ¿no? Pero el problema es de que no tengo secuencias de algo que me digan 100% estos caulescens, ¿no? Entonces sería cuestión de también checarlo. Y como le digo, la localidad tipo influye mucho, ¿no? Entonces tendría que hacerse un poquito un trabajo enfocado a poder obtener ese material y poder comprobar si eso no es, ¿no? Pero pues yo creo que taxonómicamente sigue siendo válido eso, ¿no? Al menos eso listado, ¿no? Nunca, pues siempre hay que estar pendientes, aunque sea una guía, las definiciones cambian. Entonces, luego salen con especies crípticas y cosas, entonces no hay siempre que estar como que al pendiente de qué puede ser, ¿no? Perfecto, profesor. Gracias, doctor. A continuación daré lectura a la semblanza de la bióloga Diana Karen Meneses Mejía. Les dejo de compartir. Okidoki. Muchas gracias. Gracias a usted. En junio de 2023 obtuvo el grado de bióloga en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Como parte de su formación en 2019, realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Ficología de la FE Zaragoza y en 2021 participó en el taller Identificación de especies introducidas de microalgas e invertebrados coloniales asociados, impartido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIBNOR. Finalmente, en enero de 2023, cursó el curso de Ficología General impartido por el posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Ha participado en el Congreso de Investigación de la FE Zaragoza y en el 9º Congreso Mexicano de Ficología. Fue parte del programa Naturalistas en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad del Instituto de Biología, además de ser parte del seminario Los catálogos taxonómicos como herramienta para el conocimiento de la biodiversidad en México, organizado por la Semarnat en conjunto con Conavio y el Instituto de Biología de la UNAM. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Ficología de la FE Zaragoza, desarrollando el proyecto Evaluación de la variación genética de las poblaciones de Padina Santa Crucis y Padina borgenseni en las costas del Golfo de México y del Caribe mexicano. Agradecemos mucho la participación de la bióloga Diana Karen Meneses Mejía. Bióloga. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poderles platicar un poco sobre lo que he trabajado, que como ya mencionaron, yo les voy a hablar sobre el género Padina, pero en específico sobre unas especies que se llaman o se consideran distromáticas. Pero bueno, primero voy a comenzar con una pequeña introducción. Como ya habían mencionado, características generales sobre el género, pues pueden observar que es fácil de distinguir a nivel de género por su característica forma de abanico con un margen enrollado. También tiene una amplia distribución en las costas de México y la podemos encontrar desde mares templados cálidos hasta tropicales.
Y para delimitar las especies, pues observa con la morfología el número de capas celulares, la parte de las estructuras reproductivas, a lo largo de 3 zonas, ¿no? Que es la zona apical, la media y la basal. Pero también se complica el momento de delimitar las especies porque vamos a tener lo que es variación genética y plasticidad morfológica. Pero primero, ¿qué es una especie distromática? Bueno, es aquella que va a presentar únicamente 2 células a lo largo del talo. Aquí están observando un corte longitudinal y aquí es un corte transversal y también va a presentar 2 capas. De hecho, pueden observar la diferencia de la forma de las células, que transversal se ven como cuadradas y longitudinal se ven un poquito más alargadas. Y Nini Nguyen en el 2021 publicó un artículo sobre algunas características para poder delimitar las especies, ¿no? Porque se vuelve un poquito complicado con 2 capas celulares nada más. Entonces, ella lo que publicó fue ver, obviamente, el acomodo de la línea de pelos, que son estos de aquí, y las estructuras reproductivas, que son estas de acá. Entonces, además de esto, hace lo que es la presencia de pelos y oficios, si están en una sola cara o en ambas. Con caras me voy a referir a cara interna, aquella que esté del lado del enrollamiento, y cara externa, lo contrario. Y bueno, otras características es si presentan estructuras reproductivas en ambas caras o solamente en una, como observan aquí. También el acomodo de la línea de pelos, ¿no? Si se encuentra un poquito cercana o si se encuentra muy alargada. También si tiene inducio. Otro carácter es que el origen de los oros, es decir, dónde los encontramos, si están sobre la célula o dentro de la célula. Y también vamos a observar la banda de pelos y oficios, que es esta de aquí. Y listo. Bueno, también Nini Nguyen menciona los tipos de bandas de pelos y oficios. Esto es al ver la parte superior del talo y ella menciona 5 tipos. Aquí podemos observar que tenemos una banda ancha con una línea roja, pero esta línea roja se va a encontrar en la parte superior. Luego vamos a tener el otro tipo que es igual ancha, pero esta línea roja se va a encontrar en la parte media. Otro tipo es igual ancha, pero esta no va a presentar ninguna línea. Esta va a ser totalmente delgadita. Y la número 5, ella la menciona que es como de forma de cicatriz, porque pues apenas se puede observar, ¿no? Y bueno, ahora, como antecedentes tenemos, bueno, el género como tal fue propuesto por Adamson en 1763, pero ya a partir de Hauck con Padina distromática, que fue la primera especie descrita con estas características que les menciono, fue en 1887. En 1914 se describió Padina santacruzi para la isla San Croix en Islas Vírgenes. Y bueno, en el caso de México, desde 1944 a 1960, Taylor y Dyson empezaron a realizar los primeros estudios taxonómicos sobre el género en las costas mexicanas. Y Taylor publicó las descripciones de Tibi sobre Padina haitiensis y Perinduciata. Luego, en 1962, se describió para Padina santacruzis. Luego tenemos a De la Campa para Padina haitiensis y Perinduciata en las costas de México, que es en el Atlántico. Y en el 2008 tenemos las primeras secuencias para Padina gymnospora, porque a partir de este año se empezaron a realizar estudios morfológicos y moleculares en conjunto, porque Nini Nguyen es la que realizó estudios sobre especies distromáticas con los marcadores RBCL y COX-3. Ya en el 2010, Nini Nguyen obtiene las primeras secuencias de Padina santacruzis para Japón y Hawái, y hasta el 2016 se empezó a realizar un estudio de diversidad de especies de Padina en las costas de México, que de hecho es lo que acababan de mencionar en la ponencia anterior, y se obtuvieron las primeras secuencias de Padina santacruzi para Veracruz y Quintana Roo aquí en México. Y bueno, la distribución de las especies distromáticas. Hasta ahorita se tienen 30 especies en todo el mundo, pero Nini Nguyen, los trabajos que ha realizado, que es desde el 2008 al 2021,
ha descrito 15 nuevas especies, ¿no? Es decir, la mitad de las que se tienen, ¿no? Entonces podemos observar que si llevamos a cabo en conjunto estos dos análisis, podemos tener una mayor cantidad de especies, ¿no? Y principalmente ella menciona que son restringidas. De hecho, de las 15 que ella describió, 12 se van a encontrar en Japón. Y en el caso del Atlántico, pues solamente vamos a tener 3, que es Perinduciata, Haitiensis y Santa Crucis. Y la única que cuenta con estudios moleculares es Santa Crucis. Y bueno, ¿qué especies se tienen en México, ¿no? Que sean distromáticas? Pues, como ya había mencionado, la primera es Padina Santa Crucis. Esta se va a encontrar en Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lo que la caracteriza es porque va a tener una estructura que se llama fase Vauganiela, en vez de, bueno, también va a tener un disco de fijación. También va a tener calcificación, mucha calcificación en la cara interna, en la cara externa es moderada o casi no tiene. Va a presentar una estructura de lo que es de la línea de Soros y la banda de pelos muy cercas, ¿no? Van a estar muy cerquitas. Y en el caso de Padina haitiensis, la vamos a encontrar en Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Se diferencia de Padina Santa Cruz porque no tiene la fase Vauganiela. La calcificación es abundante en ambas caras y Santa Cruz va a tener en la cara interna la banda de pelos muy ancha. En el caso de Perinduciata, nada más se tiene un registro y es en Veracruz. Y vamos a tener que se va a diferenciar de Santa Cruz porque tampoco va a presentar fase Vauganiela. La calcificación es muy ligera en ambas caras y algo que la caracteriza es el número de líneas o estructuras reproductivas que va a tener, ¿no? Puede tener solamente 1, 2 o hasta 3 líneas de estructuras reproductivas, ¿no? En la parte del talo. Y bueno, el trabajo que yo colaboré fue, se emplearon los siguientes objetivos, que es evaluar unos morfotipos distromáticos del género Padina en la península de Yucatán y Cozumel mediante la evidencia morfológica y molecular. Para ello se tienen los particulares, que es delimitar con caracteres morfológicos y moleculares a estos morfotipos. Y por último, pues integrar toda esta información, ¿no? Para establecer las relaciones que se tienen de los especímenes con las especies ya descritas en México, ¿no? Y bueno, como material y método, primero tenemos lo que es el material biológico. Los ejemplares que se trabajaron fueron recolectados en el 2007, 2009 y 2010, lo que es en la parte de Campeche, Quintana Roo, la isla de Cozumel y Veracruz. Se utilizaron ejemplares de Veracruz solamente para hacer la comparación, ¿no? De los especímenes que se están trabajando en lo que es en la península de Yucatán. En el caso de los análisis morfológicos, se llevaron a cabo cortes de los ejemplares, se rehidrataron, se observaron en el microscopio y también se observaron con el estereoscopio, conforme a los caracteres que mencionan en MIWIN en el 2021. Ahora, como análisis moleculares, se extrajo el ADN con el método ZTAP. La obtención de secuencias fueron mediante el gen COX-3 y se llevaron a cabo se enviaron a MacroGen para la secuenciación y se utilizó Partition Finder para obtener el modelo de evolución que fue TBM con sitios invariables y gamma. También se generaron hipótesis, principalmente con inferencia bayesiana y máxima verosimilitud. Esto fue mediante el portal Cypress. También se generaron análisis de delimitación de especie, que fue el descubrimiento automático de espacios en el código de barras, que tiene que ver con distancias genéticas. Luego se realizó el modelo general mixto de Joule coalescente y implementación bayesiana del proceso del árbol de Poisson. Estos dos como tal utilizan las filogenias que se obtuvieron anteriormente. Y por último, la divergencia genética. Con esto fue distancias no corregidas y corregidas mediante el modelo Kimura de 2 parámetros. Ahora, ¿qué se obtuvo con todo esto? Aquí lo que les estoy enseñando son 4 morfotipos que vienen siendo Santa Crucis, Padina SP3, Padina SP4 y Padina SP5. La diferencia es que Padina Santa Cruz va a presentar exactamente las características que mencionan
que es un inducio. Las estructuras reproductivas están cercanas de la banda de pelos y oficios, y cuando observamos la superficie del talo, podemos observar una alternancia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Aquí están observando lo que es la cara interna, y tenemos lo que es las estructuras reproductivas y la banda de pelos, y luego no tenemos nada, es decir, que es una zona estéril. Y otra vez tenemos las estructuras reproductivas, la banda de pelos y la zona estéril. Y así consecutivamente. Y bueno, también les pongo esta para que puedan observar, porque como solamente son dos capas celulares, se puede observar muy bien la banda de pelos que se encuentra en la otra cara. Entonces yo lo que les estoy marcando con flecha blanca, están observando la banda de pelos de la cara de atrás, se podría decir. Por ejemplo, si esta es cara interna, están observando aquí la banda de pelos que es de la cara externa. Y esto Nini Wynn lo menciona mucho porque ella lo que ve es la distancia que hay entre estas bandas, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que es la fase Vaughanella, que es lo que les mencionaba, que es como un filamento alargado. Y bueno, Padina SP3 se diferencia porque va a tener estructuras reproductivas en ambas caras. Aquí están observando ogonios, que es la parte femenina. Y va a tener unas estructuras en la parte basal, que son pelos fibrosos, que son estos de aquí. Padina SP4, si recuerdan, yo les había mencionado que Padina perinduciata se caracteriza porque va a tener líneas de las estructuras reproductivas, puede ser de 1, 2 o 3. Y en este morfotipo, pues encontramos que presenta 2. Aquí tenemos 1 y 2. Por eso es distinta a Padina Santa Cruz, porque Padina Santa Cruz solamente va a presentar una línea. Y también va a presentar pelos fibrosos, que son estos de aquí. Y en el caso de Padina SP5, lo que vamos a tener es que no va a presentar la zona estéril como habíamos observado anteriormente, ¿no? Aquí es consecutivo. Tengo banda de pelos, línea reproductiva, banda de pelos y así consecutivamente. Y también va a tener pelos fibrosos. Y bueno, otro morfotipo que se obtuvo fue Padina SP1, que aquí lo que les estoy mostrando es una especie candidata para la isla de Cozumel, porque se va a diferenciar de las especies que se encuentran en México, que son distromáticas, porque tiene una fase vaughanella mucho más alargada que Padina Santa Crucis. Aquí están observando un corte longitudinal, donde podemos observar las estructuras reproductivas con los pelos fibrosos, los pelos fioficios. Este es un corte de la fase vaughanella. Puede ver que ya no tiene el característico en lo de las dos capas celulares. Este es un corte transversal y este es un longitudinal. Tenemos lo que es la médula y las células corticales. En este caso también va a presentar inducio. Los pelos están cercanos. Y algo interesante es que los pelos fioficios aquí tienen como una forma característica, ¿no? Que son estos de aquí. Y porque en la otra especie que se las voy a mostrar se ven más alargados y más finitos, ¿no? Pero estos se ven un poquito más como en bloquecitos. En la parte de la observación del talo, podemos ver que tiene calcificación en la parte donde se encuentran las estructuras reproductivas, ¿no? Luego tenemos la zona estéril y otra vez calcificación, cosa que tampoco tiene Padina Santa Cruzi. Y otra característica es que va a tener estructuras reproductivas en ambas caras del talo. Y bueno, aquí también es la cara externa. Podemos observar muy bien el patrón que se tiene, ¿no? Entre la zona estéril y la zona reproductiva. El siguiente morfotipo es Padina SP2, también es una especie candidata. En este caso no tenemos la fase vaughanella, sino nada más el disco de fijación. Vamos a tener los pelos fibrosos que ya les había mencionado antes, que al momento de hacer un corte se observa de esta manera. Aquí están observando lo que es la parte del talo, es la cara interna, que viene siendo esta de aquí, y la cara externa es esta de acá. Y aquí se puede observar muy bien que presenta la parte reproductiva en ambas caras del talo, ¿no? Aquí se observan igual aquí son ogonios, estructuras femeninas, y aquí también son ogonios. Y también va a presentar inducios. Otra cosa interesante de este ejemplar es que va a tener la banda de pelos ancha. De las 3 especies que se tienen en México, ninguna tiene
bueno, en ambas caras la banda de pelos ancha, a excepción de Padina haitiensis, que la tiene en la cara interna, pero esta la tiene en ambas caras del talo. Ujú. Y los pelos son muy visibles, ¿no? Esta manchón así como rojizos son los pelos fioficios. Y les mencionaba que es diferente al anterior que les comentaba por esto, ¿no? Los otros se veían como en bloquecitos y estos se ven ahora así como alargados. Y algo que Niniwin mencionaba, que son la banda de pelos en forma de cicatriz, es un poco confuso porque al momento de que observan ustedes el talo, pues también están observando la banda de la otra cara, ¿no? Que les mencionaba, porque como solamente son dos capas, pues se puede observar muy bien, ¿no? Entonces Niniwin se refería a eso, ¿no? Que una banda de pelos en forma de cicatriz es algo tenue, pero pues se puede confundir, ¿no? Con que es el pelo de la otra cara. Entonces, yo lo que manejé como pelos en forma de cicatriz fue esto, ¿no? Que podemos ver la diferenciación de las células, pero ya no se ven como tal estas proyecciones, ¿no? De los pelos fioficios. Y bueno, como análisis moleculares, tenemos esta hipótesis obtenida con el gen COX-3, que fueron 742 pares de bases y 288 secuencias. Para ello, se tiene como grupo externo a Dictyota y Lobófora y Dictyopteris. Y aquí podemos observar los morfotipos que les había mencionado anteriormente. En la parte de arriba está Padina sp2. Aquí tenemos los 4 morfotipos que les mencioné al principio, junto con Padina santacruzis. Y, perdón, este es Padina sp1 y este es Padina sp2. Pero vamos a hacer un zoom sobre este filograma y lo que vamos a obtener primero es el clado 1. Aquí en el clado 1 podemos observar que están relacionadas los morfotipos, que es Padina SP 3, 4 y 5 y Santa Cruz, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos variación morfológica. Y también podemos observar que dentro del clado tenemos lo que es variación genética poblacional, ¿no? Entonces este grupo es demasiado interesante, aquí se tienen que realizar más estudios para poder esclarecer la situación taxonómica que se tiene con este ejemplar, con este clado, perdón. Y bueno, en la parte de abajo tenemos a Padina SP1, que es el clado de la nueva especie, y se puede observar que está muy bien soportada con los análisis de inferencia bayesiana y máxima verosimilitud. Y bueno, aquí ya les agrupo los dos. Lo que tenemos aquí es el clado 1, 2 y 3. Y algo interesante de Padina santacruzi es que es una especie polifilética. ¿A qué me refiero? Que no van a tener como tal el ancestro inmediato en común, porque aquí tenemos un clado que es de Nueva Caledonia y aquí tenemos otro que corresponde a secuencias de Japón, Hawái y Filipinas. Entonces tenemos 3 linajes y aquí está el de México. Pero con esto, pues no tenemos, más bien es cuestionable, ¿no? ¿Cuál de estos clados corresponde a Padina santacruzi, ¿no? Entonces, en este caso, las secuencias mexicanas son las más cercanas geográficamente, porque el ejemplar tipo se encuentra en las Islas Vírgenes, ¿no? Aquí por el Mar Caribe, y de hecho aquí también vamos a tener secuencias de la isla de Cozumel, de Quintana Roo y de Veracruz. Y en la parte de las distancias, también podemos observar que son muy altas, ¿no? De hecho, Niniwin en el 2017 realizó un estudio donde obtuvo 4.5 para poder decir que son especies distintas, Padina santacruzi y Padina japónica. Y en este caso, pues el clado 2 y el clado 1 están muy bien soportados, a excepción de GIMC, ¿no? Pero aquí puede ser porque, pues, tal vez es el tiempo de divergencia o el tamaño poblacional, ¿no? Que se tiene. Pero está muy bien soportado tanto lo morfológico con todo esto que les había mencionado. Y en el caso del clado 3, va a estar relacionado con Padina pavónica de Portugal, pero también está muy bien soportado este clado. Y las distancias pues son aún más grandes del número que se tiene, ¿no? Y bueno, como conclusiones, pues la taxonomía tradicional no es suficiente evidencia para poder delimitar especies, sino que también se necesitan otros análisis, porque las especies o las algas
en común, dependen de las fluctuaciones ambientales. De hecho, hay un estudio de Lewis que menciona que la fase Vaughan se puede proyectar, o sea, se puede observar mucho porque se tiene demasiada herbivoría. Entonces aquí pues hay que hacer más, ¿no? Entre más robusta sea la hipótesis, pues más esclarecimiento tenemos, ¿no? También la diversidad de especies estromáticas del género Padina está subestimada porque, como les mencioné, tenemos 2 nuevas especies para la isla de Cozumel. Por lo tanto, es necesario continuar con estos estudios, explorar estas regiones que aún no se sabe, ¿no? O tal vez se tienen como tal colectas, pero aún no se hacen análisis moleculares, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con estos ejemplares? Y en el caso de Padina Santa Cruzi, pues es la única especie reconocida de las 3 que tenemos para México, ¿no? Aún falta saber la presencia de Aipyensis y Perendusiata, ¿no? De hecho, Nini Wynn, igual en el 2017 hizo un estudio sobre estos 2 ejemplares, revisó, pero no pudo obtener secuencias, ¿no? Entonces, nada más se tiene la parte de las descripciones, ¿no? La morfología como tal, pero pues se necesitan hacer como colectas de la zona tipo para poder, pues, ver, ¿no? Si se encuentran estas especies. Y bueno, gracias por su atención, sobre todo gracias a ustedes por la invitación, a la red y a mis compañeros de la FE Zaragoza, que es muy bonito trabajar aquí. Entonces, si alguien está interesado en estudiar las algas, pues los invitamos, ¿no? Porque pues, son organismos muy interesantes y falta mucho por hacer, ¿no? El trabajo es amplio, que se necesitan demasiadas manos para poder esclarecer lo que se tiene, lo que se tiene hasta el momento, ¿no? Entonces, ¿algunas dudas? Buenas tardes, doctora bióloga Diana. De Padina Santa Cruzi, comenta que no haya un ancestro común. De los 3 linajes, ¿sí se tienen secuencias? No me quedó claro. Sí, sí, de hecho, por eso son 3 linajes, porque, o sea, con lo morfológico llegaron a que es Padina Santa Crucis, y ya al momento de realizar los linajes podemos observar, ¿no? Entonces tenemos 3 linajes, tenemos el de Nueva Caledonia, el linaje de México y el que se encuentra en Japón, Hawái y Filipinas. Entonces, como tal, pues no se relacionan. Entonces, por eso tenemos estos 3 linajes. Ah, ok. ¿Sí Bueno, conoce? sí, gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar ahí las preguntas y pues vamos a continuar con el Ficocafé virtual. Les agradecemos a los ponentes y nos gustaría que dejaran sus datos de contacto para poder comunicarnos con ustedes por si estamos interesados en profundizar en algún tema o muy bien comunicarnos para que se pueda haber un enlace para un servicio social o una tesis. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, en esta ocasión también queremos hacer mención que el pasado 18 de septiembre del presente año cumplimos 3 años desde que se inició la primera transmisión del Ficocafé virtual. Un proyecto que se emprendió con mucha ilusión y con esfuerzo, dedicación, además de creatividad, que se ha mantenido a flote. Les damos un aplauso y agradecemos a esos jóvenes que por amor al estudio y divulgación de las algas nos brindaron este espacio para dar a conocer nuestras investigaciones. Gracias a César Lobato, a Cristina Landa, a Tonatiu Chávez, a Julio Acosta, a la Sociedad Mexicana de Ficología, que hace 3 años con el doctor Enrique Cantoral y su equipo hizo posible este proyecto. Actualmente la doctora Eliana Ortegón y su equipo nos brindan la confianza para continuar construyendo un espacio para divulgar. Gracias a todos los ponentes que nos han compartido su conocimiento, así como al público que nos ha acompañado a lo largo de estos 3 años de transmisiones y a los que nos han seguido por redes sociales. Agradecemos a las comisiones de divulgación, de redes sociales y vinculación por el apoyo y trabajo en equipo. Hoy por hoy hacemos con gusto este proyecto
mi compañero Frida, Mariana, Adrián y su servidora. Muchas felicidades a todos los que hacemos posible el Ficocafé virtual de la Red de Jóvenes Ficólogos Mexicanos en este tercer aniversario. De esta forma nos despedimos. Agradecemos su atención. Les recordamos que cada último viernes los seguiremos esperando. Esperemos que sean muchísimos años más con este proyecto, que siga creciendo. Síganos por redes sociales y pues hasta luego.